segundo. Vale, le voy a dar ya, ¿vale? Le voy a dar y hay que esperar, pues ya empieza. Hola, buenas tardes. Soy Yago Soto, responsable de ventas de Quobis. Gracias por participar en este webinar. Como veis en la pantalla, vamos a hablar de mecanismos para generar nuevos ingresos dentro del ámbito de las comunicaciones de voz y cómo las nuevas tendencias del mercado, nuevos desafíos y las APIs, específicamente las nuevas APIs que están exponiendo los operadores, van a permitir generar nuevas oportunidades de negocio. El webinar está pensado para durar en torno a unos 30 a 35 minutos. Vamos a dejar un tiempo también al final para posibles preguntas que pueda haber. Estamos utilizando una herramienta que permite el envío de preguntas. Os invito a que las hagáis. En la medida de lo posible, sí intentaremos contestar en tiempo real y aquellas que no sea posible, pues los dejaremos para el final. Conmigo está también Ricardo Carballo. Hola, Ricardo. Hola, Iago. Gracias por invitarme. Pues nada, Ricardo también a lo largo del webinar, hacia más o menos un poquito avanzada la mitad, también nos aportará un poco más la parte más técnica del webinar de cómo podemos hacer para conectarnos con estas APIs. Vale, pues vamos a empezar ya. Voy a apagar la cámara para que podáis ver la pantalla más grande, creo. Gracias también, Ricardo, y vamos a comentar ya el que tenemos previsto para hoy. Vale, vamos a empezar por un relato más catastrofista de cuál es el punto de situación que nos encontramos, bueno, cuáles son los desafíos y problemas que nos estamos encontrando, y luego traemos un segundo bloque para detallar un poco, bueno, más en cierto nivel, cuáles son las APIs que están llegando ahora al mercado y que ya están disponibles, y cómo esas APIs suman valor al tráfico telefónico. ¿Vale? Luego vamos a entrar en la parte que comentaba antes, ya que con el apoyo también de Ricardo, pues precisamente para explicar cómo el servidor de aplicaciones sirve para conectar una arquitectura de telefonía con estas APIs que comentaba. Y bueno, y vamos a finalizar, antes de dar paso a algunas preguntas, vamos a finalizar con algunos ejemplos de casos de uso actuales, ¿vale? Que pueden dar sentido al uso de estas APIs. Vale, pues empezando por cuál es el punto de situación, tenemos aquí unos datos que hemos incorporado de una comparativa entre el año 20 y el año 25, ¿vale? Tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿vale? Que sería la que tenemos a continuación, ¿vale? Los ingresos medios por parte de los operadores, si bien han crecido, no han crecido al ritmo de la inflación, más o menos es lo que nos viene a decir esta slide, ¿no? Donde nos indica que ha bajado, bueno, como aparece ahí abajo, ¿no? Casi un 13%. Si bien el consumo de datos ha crecido, a la derecha fuera del esquema aparecen los datos que tenemos del año 20 y dentro ya los que tenemos dentro del año 25. Aumenta el consumo de datos, como ya intuíamos, y decrece el consumo de tráfico telefónico. ¿Vale? Esto ya es que es una tónica, al menos en voz fija, también en voz móvil, ¿no? Pero en voz fija, que lo conocemos nosotros mejor, es una tónica bastante habitual, ¿no? Donde realmente el número de canales ocupados por empresas, etcétera, está decreciendo poco a poco. ¿Vale? Comparativamente con Estados Unidos, curiosamente en Estados Unidos sí que la facturación media sí que va aumentando y a un ritmo más asociado a la inflación. O sea, curiosamente, Europa en ese sentido no sigue el ritmo, pues, de la inflación o el ritmo que puede tener Estados Unidos. Eso es algo que yo llevo apreciando, lo llevo 20 años dentro de Quobis, y en general lo que es la facturación media de los operadores, la declarada, no crece, ¿no? Prácticamente no crece casi desde el año 2000, a pesar de que se me ha multiplicado la oferta comercial hacia los clientes. Y curiosamente no crece al ritmo del resto de las utilities, lo que podría ser, pues, podemos intuir que podría crecer igual que las empresas gasísticas, eléctricas o similares, ¿no? Realmente está un escenario bastante estable, a pesar de que los servicios crecen, el consumo de datos también crece. ¿Vale? Aquí vemos que comparativamente respecto a la cifra anterior, Europa, menos 33% de tráfico,
En el caso de Estados Unidos, un menos 38. ¿Vale? Bueno, hay una situación decreciente. Entrando ya en el mundo de la voz, además tenemos otro problema adicional. Hay mucho tráfico telefónico no deseado por parte de los clientes. Y esto deteriora la confianza. Los usuarios, si no tienen el número de la agenda, no intuyen quién está llamando, en muchas ocasiones no quieren contestar la llamada. ¿Vale? Con lo cual esto nos afecta porque hay tráfico legítimo y que no se cursa. Y que realmente pues, es una pena porque, por otro lado, y esto lo comentamos en otros webinars, el canal telefónico es un canal plenamente válido y es el canal preferido en ciertas circunstancias, pues para hablar remotamente con una grúa en el caso de un accidente de coche, para hablar con algún problema con el banco o con un problema de grave sanitario, prefieres utilizar el teléfono y tener una comunicación en tiempo real respecto a utilizar un email o otras tecnologías basadas en chat tipo WhatsApp. Pero realmente la desconfianza provocada por el spam y el resto de problemas, otro de ellos son las llamadas robóticas, hace que se deteriore. Bueno, aquí son datos que vienen de Juniper. España no es el país que tiene mayor número de llamadas robóticas respecto a otros, bueno, comparativamente respecto a Estados Unidos o Latinoamérica, pero en cualquier caso sí que es un problema real, ¿no? Y en la práctica, nosotros lo que sí que detectamos es que se genera, bueno, se está empezando a pedir por parte de ciertos clientes que hacen emisión de llamadas de este estilo. Bueno, está multiplicando el número de intentos de llamada por segundo y en general el número de canales que tienen contratados con los operadores, ¿no? Porque realmente al prescindir del interfaz humano en el lado empresa hace que sea posible establecer más llamadas, ¿no? Eso dice un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que detrás de todo eso muchas veces hay motivaciones, bueno, que podemos ligar con situaciones de llamadas no deseadas, spam o similar. Y por último, bueno, no por último, porque realmente hay más problemas, pero por último, en estas slides sí que estamos encontrando mucho problema con el spoofing, que es la suplantación del número de teléfono. Es decir, que te llame alguien del Banco Santander, que ponga Banco Santander, perdona, pero que no sea el Banco Santander, luego que un atacante suplante el número de teléfono. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de España ha salido una nueva normativa que previene un poco esto, porque sí que pone ciertas limitaciones en el caso de que el ataque sea desde fuera de las fronteras de España, pero dentro de España realmente a día de hoy todavía es muy sencillo cambiar ese número de teléfono. De hecho, nosotros lo hacemos en algunas demos para sorprender a clientes y realmente pues utilizando ciertos operadores pones el número de teléfono que quieras y la llamada se cursa y se presenta, ¿no?, al usuario final, ¿no? Con el problema adicional que ahora hay muchos usuarios que tienen aplicaciones reputacionales o que le informa de quién está llamando en el caso de que no la tengas en la agenda y te dice que te está llamando un banco, pero realmente no es el propio banco el que te está llamando, ¿no? Pues simplemente es un atacante suplantando ese número de teléfono, ¿no? Con lo cual tenemos un problema bastante grande, ¿no? Debajo o detrás de todo esto está el hecho de que las llamadas no son certificadas, ¿no? A día de hoy, claro, los emails sabemos que son, tráfico web, los SMS ahora con el tema del RCS, que bueno, me imagino que ya lo conoceréis muchos, ya pasan a ser certificados, pero el tráfico de voz se ha quedado atrás, ¿no? Entonces realmente no hay una certeza clara sobre el origen del usuario, ¿no? Y medidas, que a veces también nosotros hablamos de medidas y creo que hicimos algún webinar sobre eso, pero no hay una solución completa, ¿no? El hecho de que no sean certificadas, entre otras cosas, lo que provoca es que un call center, por ejemplo, un banco, tiene que gastar una cantidad relevante para pasar un proceso de verificación del origen, ¿no? Si estás como banco, estás recibiendo una llamada de un cliente, al no ser tráfico certificado, un porcentaje de esa llamada vas a tener que dedicarlo a validar esa identidad y adicionalmente probablemente tengas que meter tecnología como factores adicionales de validación, ¿no? Con lo cual, a ver, difícil de medir, hay varias fuentes a la hora de indicar esto, pero aquí nos quedamos con unos datos extraídos también de un informe de Oracle, aprovechando que son los invitados a este webinar y nos cuentan estas referencias, ¿no? Con lo cual es un coste bastante relevante, ¿no? Lógicamente, fruto de que el canal no sea certificado.
Entonces, hemos hablado de, a nivel de problemas, spam, hemos hablado de pérdida de confianza, spoofing, eh, hemos hablado de llamadas robóticas, pero detrás hay muchos problemas. Hay fraudes telefónicos varios, intentos de avalanchas de llamadas para, eh, pues eso, que lleguen peticiones bueno, masivas a un call center que puedan echarlo abajo. Intentos de spoofing por parte de competidores, suplantación de voz. Ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, es muy fácil suplantar la voz de una persona, no solo el número de teléfono, sino que si además eres capaz de suplantar la voz, ya tienes mucho ganado. Bueno, hay bastantes problemas dentro del mundo de voz y lo bueno, que ahora vamos a la segunda parte del webinar, como comentaba antes, es que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Hay proveedores, hay operadores que están concienciados, hay incluso modelos de negocio para garantizar o para prevenir ataques o garantizar la seguridad. Y entre otras cosas, pues bueno, lo que vamos a hablar en esta parte, y vamos a empezar por cámara, que es, bueno, pues una iniciativa a nivel de operadores que consideramos que es interesante. No es la primera vez que los operadores tienen iniciativas de exposición de información vía API. ¿Vale? Ha habido muchas iniciativas en ese sentido. Nosotros ya nos hemos sumado un par de veces a algunos carros de estos de oportunidades que cuerpos de estandarización o asociaciones de operadores promueven. ¿Vale? Esto ya viene de la, bueno, GSMA, que a muchos en España nos suena por estar relacionada con la organización del Mobile World Congress, al final la asociación que engloba la mayor parte de los operadores de telecomunicaciones y tiene muchas iniciativas, ¿no? Y ya desde el año 2006 aproximadamente, creo, ya tiene iniciativas para exposición de información vía API para que los operadores tengan nuevas oportunidades con la información que poseen y las capacidades que poseen de generar nuevos modelos de negocio, lógicamente porque aportan un servicio que se pueda valorar por la sociedad. ¿Vale? Algunos, seguro que os suenan algunas iniciativas más recientes. Aquí no aparece, pero por ejemplo, hace 7-8 años, sí, 7-8 años más o menos, nosotros estuvimos en el Mobile World Congress haciendo una demo de utilizar la API de Mobile Connect, que era una iniciativa que hubo en su día, para ayudar a garantizar la identidad de un usuario en un proceso de onboarding digital, ¿no? Donde el operador te ayudaba a confirmar que los datos del usuario eran ciertos. ¿Vale? Entonces, esa fue la última iniciativa. Antes hubo otras. Nosotros que también trabajamos y tenemos una línea de trabajo dentro del mundo WebRTC, que es una tecnología que se presta mucho a apificar y que puedas exponer ciertas capacidades pues, para crear experiencias de uso, como puede ser un click-to-call o similar. Nosotros ya hemos tenido alguna experiencia en ese sentido con una iniciativa que se llamaba Orca, ¿vale? Que esa quedó también por el camino. Era una iniciativa interesante, respaldada por Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, muy vinculada con Estados Unidos, pero que era bastante interesante a la hora de generar casos de uso, pero quedó parada. De aquella que comentaba, de la última, bueno, aquí aparecen varias, ¿no? Que un poco la idea era que comentar que ha habido varias iniciativas, pero por alguna razón u otra al final no acabaron por prosperar, ¿no? De aquella última que comentaba, que era el Mobile Connect, sí que ha surgido, bueno, no es que haya surgido directamente, pero basado en alguna de las funcionalidades que había en Mobile Connect y que por una serie de factores no acabaron de triunfar, fueron las primeras que luego se llevaron a cabo dentro de la iniciativa de Cámara. Entonces, entrando ya a detallar un poco en qué consiste esta iniciativa, bueno, básicamente, al igual que el resto, consiste en que los operadores de telecomunicaciones puedan exponer sus capacidades a APIs que sean sencillas, acorde a lo que demandan ahora las empresas de software y los desarrolladores, para poner en valor pues, cosas que aporten valor a las aplicaciones como tal y que, pues, en principio, pues, que le permita generar nuevas vías de crecimiento, de facturación a los operadores. ¿Vale? La motivación detrás de todo eso es esa. ¿Vale? Esta es una slide tomada de la presentación oficial de Cámara. Bueno, está traducida al castellano, es la única diferencia, pero bueno, básicamente es la motivación detrás de todo esto. Quizá mencionar que está respaldado por la Fundación Linux, con lo cual no es solo una iniciativa de la
pues eso, de la GSMA, de asociaciones de operadores, sino que la idea es que, bueno, tenga una vocación de accesibilidad, código abierto, documentado, etcétera. Como comentaba antes, que también que sea bastante sencillo y que sea fácil de generar nuevas APIs, y ahora luego os cuento por qué, en base a las demandas de los operadores, pero también en base a las demandas de los clientes finales. Es decir, que pueda ser una iniciativa de una API, no tiene por qué partir de los operadores. Puede ser definida por parte de una demanda colectiva, de un sector, por ejemplo, como la asociación de la banca, por ejemplo, y en la que ellos logren luego involucrar a fabricantes y que luego, pues de alguna manera, los operadores, una vez definida, etcétera, se vean tentados a adoptarla porque pueden observar detrás de todo ello una demanda social y, por tanto, un modelo de negocio. ¿Vale? Esa sería la idea. ¿Vale? Entonces, detrás de todo esto, hay una iniciativa tomada por una serie de fabricantes y operadores líderes. La buena noticia, bueno, aquí hay gente de varios países, ¿no? Porque tenemos de Portugal, México, Colombia, mire antes, ¿no? Pero hay bastante gente de España, ¿no? Una buena noticia es que dentro de los operadores que respaldan la iniciativa desde el origen está Telefónica, Vodafone y Orange, ¿vale? Que los veis ahí en la parte superior izquierda. ¿Vale? A día de hoy hay muchos otros operadores que se han ido sumando y luego hay empresas tecnológicas que aportan algo. ¿Vale? Nosotros aparecemos ahí, pero realmente lo que os voy a comentar en este webinar no voy a entrar en detalle de lo que estamos aportando, ¿no? Pero para que os quede la idea, sí que hay unas APIs de WebRTC donde nosotros estamos liderando algún grupo de trabajo para la estandarización y disponer de entornos de testing de esas APIs. ¿Vale? Y esa es la razón por la que estamos ahí. ¿No? Si no, podríamos ser un mero usuario de las mismas y no podríamos trabajar con ellas sin necesidad de aparecer en este grupo. ¿no? Detrás de todo esto, pues aproximadamente hay 1.200 personas activas, ¿no? Del día a día, en reuniones periódicas, diarias o semanales, definiendo las APIs propuestas. ¿no? Entonces, es un grupo mucho más numeroso que cualquiera de las iniciativas que comentaba antes. ¿no? Esa es una característica. Es decir, ha logrado generar interés de los operadores y de la industria para tener soluciones listas. ¿vale? Eso, bueno, es una buena noticia. ¿vale? El punto, bueno, no sé interesante, pero que sí que me parece importante resaltar es que hay muchas APIs, ¿vale? Hay muchas funcionalidades que se están proponiendo por aquí. Algunas vienen del mundo del que comentaba antes, de Mobile Connect, ¿vale? Pero otras son nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, luego la propia organización de cámara las agrupa en 4 grupos, 4 o 5 grupos, ¿no? Pues eso, algunas relacionadas con seguridad o ciberseguridad, pues para validar la identidad del usuario, etcétera. Otras relacionadas con temas del uso, pues para poder saber dónde están los usuarios o detectar puntos de cierta congestión. Otros relacionados más bien con la calidad, es decir, pues medidas de calidad de servicio que se obtiene en un determinado sitio. Bueno, lo agrupan en varios áreas. Punto importante, los operadores van adoptándolas, pero no todos van a adoptar todas, ¿no? Es decir, es un poco libre en ese sentido, ¿no? Y de hecho, las experiencias que tenemos más próximas nos muestran que los operadores, por ejemplo, de España soportan hay algunas que soportan todos, que son las que luego voy a explicar, pero hay otros pues, que deciden soportar 2 o 3 adicionales y el resto pues ya no. ¿vale? Entonces eso depende. ¿no? Que aparecen aquí abajo en la esquinita las que comentaba antes que están relacionadas con el tema de WebRTC, que es como para, bueno, lo mismo que teníamos en su día con aquellas iniciativas anteriores, tener mecanismos que permitan usar WebRTC para botones de click to call y similares y que puedan ser expuestas esas capacidades por parte de los operadores, que es el grupo que estamos liderando. Vale, un tema, antes de entrar en las funcionalidades, sí que quería comentar que los operadores disponen de estas capacidades, pero tú, por ejemplo, claro, tendrías que trabajar, en el caso que quieras preguntar por la identidad de un usuario, imaginemos que es en España, Vodafone, Telefónica y Orange.
tendrías que preguntar a los 3 operadores para saber si el número es suyo y para validar si la identidad es válida. ¿Vale? Entonces ahí es donde nace el concepto de agregadores, es decir, empresas que consolidan las APIs que exponen todos los operadores para que tú puedas hacer una única consulta, ¿no? Entonces, si quieres utilizar una API que dándole el número de teléfono y un nombre te diga si el nombre es correcto, por ejemplo, que es para verificación de la identidad, pues que puedas preguntarle a un agregador sin tener necesidad de lanzar la pregunta a los 3 operadores para ver cuál es el que te contesta, ¿no? Bueno, es más o menos un poco simplificado sería el concepto de agregadores y que además te da servicio para poder utilizar este tipo de soluciones en varios países, ¿vale? Las APIs están bien definidas, no hay nada técnico. Creo que no hay ninguna slide que se comente o se muestre ninguna API. Bueno, luego quizá hay alguna. Pero hay un cierto margen en cuanto a implementarlo de una manera personalizada, ¿vale? Es decir, la API está bien documentada, pero luego hay matices, ¿vale? En cada operador, con lo cual a veces no es tan directo el uso y la utilización de agregadores simplifica ese uso. ¿Vale? Bueno, pues antes, como comentaba, hay iniciativas por parte de los operadores en España para exponer las APIs que tienen ellos. ¿Vale? Aquí aparece, bueno, luego cuando os va a llegar la presentación veréis que está enlazada, ¿no? Aquí si veis en la URL que aparece abajo, pues aparece Open Gateway, que es más la marca comercial que utiliza Telefónica para esto, .telefónica.com. En Orange está en developer.orange.com, que además sirve para todos los países. Y en Vodafone parecido, en developer.vodafone.com. ¿Vale? Y ahí barra API catálogo. ¿Vale? Entonces aquí aparece para bueno, pues eso, cada uno de ellos tiene una página web donde exponen las APIs y pone la documentación. Y además, como comentaba antes, hay algunos agregadores ya disponibles. ¿Vale? Entonces, cerrando esta parte, sí que me gustaría simplemente mencionar que hay 3 APIs que soportan los 3 operadores principales y que fueron las primeras que se han soportado como tal y que tienen bastante sentido. ¿Vale? La primera de ellas es SIM-Swap, que básicamente lo que nos ayuda es a identificar si ha habido algún cambio de tarjeta SIM por parte del usuario. ¿Vale? Entonces, esto es para detectar fraude, pues porque hay algún tipo de suplantación o similar, y tiene uso principal en pues eso, validación de operaciones bancarias, de apertura de cuentas en un banco o otra entidad de manera legítima o similar. ¿Vale? Entonces, te da una medida de si realmente la tarjeta sí ha estado vinculada a ese usuario por un largo periodo de tiempo. ¿Vale? Hay otra relacionada con verificación de la numeración, ¿vale? Bueno, aquí más o menos realmente a nivel de casos de uso está, bueno, como veis, está también muy ligado con el tema de la ciberseguridad, ¿no? Antes os hablaba también de temas relacionados con calidad de servicio, con incluso datos geoestadísticos que podrías tener de las propias API, pero realmente lo que está traccionando más la demanda del mercado es utilizar estas APIs como factores de autenticación o simplemente para generar una mayor confianza a las, pues eso, a las empresas que están realizando algún tipo de proceso, ¿no? Como puede ser pues, una apertura de una cuenta. ¿Vale? Y ya la última, que está disponible por los 3, es una API en la que tú le envías ante un formulario que cubra un usuario, por ejemplo, también para un proceso de alta o de una apertura de una cuenta, le envías el número de teléfono, el nombre, el apellido y yo qué sé, la ciudad, y la API te devuelve como dato si los datos que te ha introducido para ese número de teléfono son válidos o no, si son reales, ¿no? Es decir, si te ha metido un número de teléfono, pero luego te ha metido un nombre falso o una dirección falsa o cualquier tipo de dato falso, la API te devuelve, te avisa, ¿no? De que realmente, pues como un mensaje, como veis en la derecha, donde te dice true porque ha sido correcto, pero luego pues a lo mejor alguno de los campos te puede poner falso porque no coincide con la información que tiene almacenada el propio operador. ¿Vale? Lógicamente el operador no tiene por qué tener toda la información, ¿vale? Porque la información puede aparecer como no disponible, pero te lo indicaría. ¿Vale? Entonces sirve como para validar los datos que te pone un usuario en un formulario. Es interesante porque los operadores poseen esa información y realmente lo que están haciendo es
generar un modelo de negocio en base a la información que tiene pues, de sus usuarios reales. Lógicamente, que esto ya me lo preguntaron en alguna sesión previa, hay toda una normativa que gira en torno a esto y que no es ajena, lógicamente, la API en cuanto a protección de datos personales, ¿vale? Para garantizar el uso legítimo de la API. Es decir, tú como usuario no puedes empezar a lanzar preguntas al operador para ver si averiguas los datos personales de su usuario a base de consultas masivas, ¿no? Digamos que hay mecanismos para proteger todo ese tipo de información sensible, ¿vale? Entonces tiene que ser como tal un uso legítimo, ¿vale? Y luego ya por último, sí que el Cámara no es la única API que existe disponible. Ahora lo que vemos es que hay operadores que están exponiendo APIs para casi todo, ¿no? Entonces, había ya para el tema de SMS, ahora hay las APIs nuevas para el envío de RCS, que luego podemos comentar algún caso de uso. Hay de verificación de la edad, que eso lo cuento luego porque he puesto una slide adicional para como cierre de la presentación. Se consultan APIs para informar sobre la reputación de un número de teléfono, pues para que te avise si es originante de mucho tráfico, spoofing o similar. APIs de presencia para saber si un nuevo usuario está ocupado o no, pues para poder lanzar una llamada. Hay las de WebRTC que os comentaba. Bueno, ahora está todo muy apificado, ¿no? Cámara realmente es una iniciativa conjunta por parte de los operadores con el objetivo que los developers tengan una base común de desarrollo en la que haciendo peticiones a una API le puede servir para todos los operadores, pero realmente luego los operadores más a nivel local ya tienen su propia estrategia y a lo mejor muchos de ellos no tan estandarizada, ¿no? Con sus propios criterios de apificar ciertos servicios, que tiene toda la lógica, ¿vale? Entonces, pasando a una parte un poco ya más técnica, antes de darle paso a Ricardo, detrás de todo esto, o sea, esto es un flujo normal de llamadas de un teléfono de empresa, se pasa un PBX, pasa un USB-C y pasa a la red telefónica, ¿no? ¿Dónde está la posibilidad de añadir información adicional, de consultar cámara, de consultar esas APIs que comentaba? Pues normalmente lo que hacemos es pasar la llamada desde el SBC a un servidor de aplicaciones, ¿vale? Que es lo que nos va a explicar Ricardo, que es el elemento que luego nos va a servir para preguntar al API, para preguntar a módulos de inteligencia artificial, para generar ciertos servicios, para preguntar a bases de datos y generar experiencias, ¿no? Pues validación de la llamada, señalar si la llamada puede ser potencialmente spam, añadir información de contexto a la llamada, como el posible, para el número A, pues una posible etiqueta de quién está llamando, descartar la llamada porque sabemos que es tráfico no deseado en el caso de llamada entrante. Bueno, ahí nace un elemento que está presente en la red de operadores, pero que incluso a nivel de empresa tiene sentido, que es un servidor de aplicaciones que puede hacer este rol, ¿vale? Y lo que hace el servidor de aplicaciones es hacer unas manipulaciones de las cabeceras. Sí. Bueno, el servidor de aplicaciones, para empezar, puede descartar la llamada, puede finalizarla, ¿vale? Entonces va a devolver un mensaje de error. Pero típicamente lo que se hace es aprovechar que la llamada pasa por ahí y en la cabecera SIP le meto información. ¿Qué cosas que puedo hacer? Es cambiar el número A al número B, el número llamante, el número llamado, la identidad vinculada a ese número, hacer un desvío del mismo, o como se muestra en la imagen, que es la información que suma una aplicación que tenemos nosotros para señalar qué es spam y qué no. Si una llamada entrante puede ser spam o una llamada no deseada, es añadir pues una especie de porcentaje o un campo numérico en el que te dice la probabilidad de que la llamada sea spam. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel de manipulación de cabeceras. Vale, pues aquí voy a dar paso a Ricardo, que nos va a explicar un poco ya más en detalle el concepto de servidor de aplicaciones y cómo lo ven desde Oracle. Gracias, Iago. Bueno, os traigo el OCAS. Básicamente el OCAS es el Application Server de Oracle Comunicaciones, que básicamente es una framework que permite crear aplicaciones de todos tipos y con múltiples interfaces al exterior. O sea, básicamente yo diría que sería el puente entre el mundo de telefonía tradicional con los protocolos SIP, RTP, el mundo de los call centers, de las centralitas, de los troncales con operador y el mundo de los web services. O sea, básicamente
integraciones con CRMs, bases de datos externas, aplicaciones de negocio, servicios de seguridad de identidad, todo tipo de servicios externos se pueden integrar con este tipo de servidores de aplicaciones como el Locas, ¿vale? Próxima slide. Aquí, como podéis ver, la arquitectura de Locas. O sea, básicamente el Locas tiene múltiples interfaces, desde una stack zip, diameter, interfaces HTTP, LDAP, WebSockets, APIs, JDBC para conexión con bases de datos externas, y se puede montar en cualquier tipo de arquitectura, ya sea on-premise, en la nube o incluso cloud native. Está diseñada para el desarrollo rápido de servicios y sencillo también, creado para aplicaciones convergentes entre aplicaciones web y SIP, entre datos web y SIP, que combinan datos y aplicaciones de diferentes fuentes, permitiendo crear nuevas aplicaciones con todo eso, ¿vale? La programación se hace al estilo de Java 2 Enterprise Edition, con el modelo de servlets de Java, y está optimizado para escalabilidad y alta disponibilidad, ya que tiene servicios que son transversales, elementos que son transversales a distintos nodos dentro del mismo clúster que se puede crear con el Locas, por temas de redundancia o escalabilidad, resiliencia, todo esto. Próxima slide. Y también importante referir elementos como el servidor WebLogic, que es un servidor de Oracle, que es básicamente una plataforma para desarrollo de aplicaciones Java, tanto on-premise como en la nube, y también que actúa con el Coherence. Coherence es una red de datos de memoria para almacenamiento fiable y resiliente del estado de llamadas y metadatos transversal a cualquier nodo del clúster de OCAS. Además de esto, pues existe un contenedor de servlet zip, básicamente una stack zip que permite fácil acceso a los campos zip necesarios para crear la app en que se está trabajando, que permite gestionar detalles complejos del protocolo zip para que el desarrollador no tenga que implementarlos ellos mismos. Cosas como gestionar call IDs, vías, record routes, todo este tipo de cosas que existen en el mundo zip, pues ya está hecho, está en estos servlets zip que fácilmente se puede utilizar a través de WebLogic para crear una aplicación a través de Locas. Próxima slide. Y aquí, como podéis ver, distintas aplicaciones que se pueden hacer con el Locas, aplicaciones de estas que ya hemos hecho para algunos clientes, y básicamente funcionan como ideas para vosotros para que podáis mejorar la arquitectura de voz de vuestras empresas. O sea, básicamente cosas como un courtesy callback para que, bueno, en caso de que alguien que está llamando a un call center y no hay agentes disponibles, cuando exista, pues el Locas lanza una llamada a esta persona que estaba llamando al call center y lo une con algún agente disponible. Call Reconnect, por ejemplo, cuando una llamada se corta, pues enseguida el Locas la vuelve a conectar. Call branding para que pueda aparecer el logo o información de la llamada en el teléfono de destino referente al usuario que está llamando. Call blocking, por ejemplo, para poder bloquear números fraudulentos o incluso sea a través de una base de datos que se puede consultar a través de Locas o a través de APIs que se pueden integrar con sistemas sistemas SaaS para detección de fraudes, para que de forma proactiva se pueda hacer algo en las llamadas que están en curso. O, por ejemplo, transcripción de llamadas también es uno de los casos más recientes, o incluso, yo diría que el más reciente que tenemos, el Voice AI Gateway, que ilustro en la próxima slide. Yago, por favor. Bien, y entonces aquí mi última slide para ilustrar un caso interesante
utilizando tecnologías muy actuales, donde podéis ver que Locas está aquí para mediar esta comunicación entre las comunicaciones de voz y todos los servicios que se integran con esta arquitectura. O sea, básicamente Locas, en este caso, está recibiendo por CIPREC, o sea, el SBC volca el tráfico CIPREC de las llamadas al OCAS para que el OCAS pueda recoger información útil de las llamadas, el número A, el número B, información extra que aparezca en las cabeceras de la señalización SIP, y con esto pueda mediar la información con el media server que básicamente recoge el flujo RTP de las conversaciones y lo paquetiza en raw data y lo envía a la nube a través de WebSockets para servicios de speech to text y que en este caso pues transcribe la llamada y con esto pueda también analizar la llamada en la conversación a nivel de sentimiento, pueda extraer palabras llave e incluso pueda generar a través de IA generativa pueda generar información útil para la llamada. Por ejemplo, si es un usuario que está llamando a un call center, para que el agente del call center pueda mejor ayudar el usuario que está llamando, pues esta información podría ser útil para darle más información a la gente del call center para la llamada, para ayudar al cliente. Así que estos son básicamente ideas de aquello que se puede montar con el OCAS, como aquellas que Iago os va a comentar enseguida. Gracias, Iago. Pues ya finalizando, bueno, nada, 2 o 3 slides a modo de casos de uso. Ya nos comentaba ahora Ricardo algunas posibilidades y simplemente quería traer aquí a modo de, bueno, sugerencias. Si alguien quiere lanzar, por cierto, alguna pregunta adicional, aún estamos a tiempo, ¿vale? Podéis utilizarla. La herramienta para ello. Vale, pues una de ellas es el tema de la prevención o detección de tráfico no deseado. Es un problema real, afecta a los usuarios, pero también afecta a las empresas. Lo que nos dicen las empresas, los call centers, es que están perdiendo entre un 5 y un 7% de su tiempo en atender llamadas no deseadas. Es decir, una empresa o un banco está recibiendo también spam, ¿no? Su call center, que llega muchas veces llega hasta el propio agente, ¿no? Incluso nos contaban el caso de que llega mucho tráfico no deseado a los números de emergencias, tipo 112, ¿vale? O sea que ahí tenemos un problema. Una solución puede pasar por utilizar un servidor de aplicaciones para consulta en bases de datos reputacionales, como comentábamos antes, pero también utilizar APIs que estén definidas dentro del entorno de cámara para detectar que esa llamada puede ser fraudulenta, ¿vale? Entonces, uno de los casos de uso que nos estamos encontrando, ¿vale? Otro puede ser el tema del call branding. Antes ya lo comentaba un poco Ricardo. Digamos, la idea sería que en un futuro próximo fuéramos capaces de tener una experiencia parecida a la de la izquierda, ¿no? Que el operador te valide la llamada y que pase a ser una llamada certificada de manera análoga a lo que ocurre ahora con el tema del RCS, ¿no? Que todavía esto no está disponible, ¿no? Esto a veces lo comentamos, que es lo que nos gustaría tener o que pensamos que va a haber en el futuro y que es lo que se puede tener ahora. Lo que se podría tener en el futuro al final es una tecnología también basada en application servers, donde hay una inserción de datos comerciales relativos a la marca comercial del originante para que puedan ser mostrados en el operador que la entrega, ¿no? Y detrás de todo eso, lógicamente, hay un modelo de negocio. Mientras tanto, pues está buscando y también utilizando Application Service, curiosamente, otras alternativas, ¿no? Una de las que estamos comentando, que es bastante popular el día de hoy, es que si tú como banco quieres llamar a un cliente, avisarlo a través de un RCS de que te voy a llamar. Entonces, primero que te llegue el RCS, soy el banco X, el agente José Fernández te va a llamar en los próximos segundos. Que le llegue el mensaje al usuario y luego llamarlo, ¿no? Para que le dé más garantías sobre el origen de la llamada. Y detrás de todo eso también
hay un servidor de aplicaciones, ¿no? Y ya por último, que ya lo había comentado antes, y esto todavía no está, antes poníamos casos de uso hoy, estos casos de uso mañana, ¿vale? Porque en España, está en Reino Unido, si no me equivoco, pero todavía no está en España, ¿no? Que una de las APIs que se está trabajando es para tener una verificación efectiva de la edad de la persona, ¿vale? Que esto, bueno, luego tendrá aplicaciones en otros casos. La idea es que pueda ser utilizado por servicios web para que cuando un usuario meta sus datos personales, el operador diga si es mayor de edad o no, bueno, típico acceso a páginas web o similares, pero que también tiene sentido para acceso a ciertos servicios por canal telefónico, ¿vale? Es decir, que si haces una llamada, pues hay cierta información o ciertos servicios que podrás acceder dependiendo de la edad o no, ¿no? Y aquí es el operador que tiene los clientes validados y que teóricamente pues tendrá el proceso de onboarding, ya tiene acceso a la documentación personal de los mismos, puede confirmar la edad de los usuarios o no, ¿no? Entonces, aquí se espera que vaya a haber bastante regulación muy próximamente para que el acceso a ciertos servicios esté validada que los usuarios tienen una edad mínima para el mismo, ¿vale? Bien, pues hemos acabado por hoy. Aquí tenemos un par de preguntas. Vale, hay una relativa al tema de cámara que no hemos explicado los costes. Y no hemos explicado los costes, pero los operadores van a cobrar por el uso de las APIs y depende de cada operador y de cada API. ¿Vale? A día de hoy supone todavía un pequeño esfuerzo porque hay que hacer el conector contra esa API pues para que pueda ser expuesto. Los operadores tienen que hacer una inversión detrás de todo eso y, lógicamente, esperar tener un rendimiento comercial. De las APIs que ya están disponibles, bueno, yo sé que hay mucha prueba de concepto, pero la verdad es que no sé, no puedo dar precios de referencia porque los desconozco, ¿no? De cuánto es la validación, pero imagino que será, pues eso, para un tema de un SIM swap, pues a lo mejor unos pocos céntimos, pero tiene sentido pagarlo porque de alguna manera te estás ahorrando parte del proceso de, bueno, antes comentamos, ¿no? El coste al principio del webinar, ¿no? El coste de autenticación del usuario. Si te ahorras el coste de autenticación del usuario, pues pagar unos pocos céntimos para que te den el nombre, pues puede estar bien, ¿vale? Y luego, ahora hay una pregunta ahora sobre el relativo al tema del call branding que explicaba antes, bueno, pregunta que por qué todavía no lo dan los operadores. Bueno, pues eso ya para mucho. Yo creo que hicimos ya algún webinar sobre eso, pero realmente hay limitaciones legales detrás de todo eso. El regulador y el ministerio tienen que aprobarlo y hay alguna limitación todavía técnica para que los operadores, especialmente cuando es tráfico originado en un operador y entregado en otro, para que el operador que entregue la llamada esté seguro de que el operador originante ha validado la misma. Y creo que con esto más o menos creo que hemos contestado las preguntas que teníamos. Bueno, recuerdo que sí, que el webinar, bueno, siempre hay 4 o 5 preguntas relacionadas con esto y creo que esta vez no lo dije al principio. El webinar está siendo grabado, ¿vale? Con lo cual, pasado hoy o mañana, os llegará un enlace a vuestro correo electrónico, el mismo que utilizasteis para inscribiros con un acceso a la grabación del webinar, ¿vale? Me estoy dando cuenta que nos falta una slide, Ricardo, de que ponga nuestros datos de contacto, pero bueno, como usamos localizables, estamos a la vista en LinkedIn bueno, en redes, pues yo creo que es fácil localizarlos. Buscáis por Ricardo Carballo o por Yago Setti y seguro que nos podéis encontrar. Pues creo que nada más. Ricardo, ¿estás todavía ahí? Muchas gracias por tu colaboración. Ha sido un placer, como siempre, contar con A ti, un placer. con tu ayuda para este webinar y bueno, espero que para todos vosotros haya sido interesante y quedamos pendientes, ¿vale? Cualquier duda que pueda surgir en el futuro, quedamos atentos para poder resolverla. Muchas gracias por vuestro tiempo hoy.